¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Grabamos este programa el día 14 de mayo, un día soleado, un lindo día otoñal. Y también fue un hermoso día aquel en el que visitamos a un productor de aquí de la zona, Fernando Escarel. Fernando es uno de estos productores innovadores que se caracterizan por eso, por estar siempre buscando alguna alternativa para mejorar la productividad de su campo. Él es un productor ganadero, digamos un pequeño productor que tiene una extensión relativamente pequeña. Sin embargo, le saca muy buen provecho a su campo. De eso vamos a estar hablando en los próximos 30 minutos. El establecimiento de Fernando es relativamente pequeño, como lo decía recién, unas 150 hectáreas más o menos, que él describe cómo están distribuidas o cómo las utiliza. Fernando hace un manejo muy interesante de su campo. Ha empezado con el pastoreo rotativo hace unos 13, 14 años y a medida que transcurrió el tiempo lo fue intensificando cada vez más. Y él lo explica de esta manera. La explotación cuenta de 150 hectáreas, de las cuales agrícolas son 20, en realidad 30, pero se fueron reduciendo cada vez más los últimos años, los últimos 5 años, a ganadería. Desde las 150 hectáreas, digamos, en lo que es la parte ganadera, se tiene lo que es parte de monte y parte de lo que es bajo cañada, digamos. Toda esa explotación es exclusivamente ganadería de cría, nada más se hace. Desde el 2001, 2002, que empezó a hacer pastoreo rotativo, donde se fueron aumentando los piquetes, digamos, desde que empezamos en 2001, 2002, con 8 potreros, después se fueron aumentando y hoy cuento con prácticamente casi 50 potreros de pastoreo con hilo eléctrico, aproximadamente de 1 hectárea y media o 2, el tamaño más o menos. Hoy se tienen actualmente 90, 95 vacas en stock y 50, 55 terneros logrados a la fecha. Vacas propias y vacas tomadas de pastoreo también. Este año fue bastante particular, que la oferta forrajera fue muy buena, así que se tomaron vacas en pastoreo. En las zonas más limpias, digamos, predominan género Paspalum, Cetarias, todas nativas, digamos. Bueno, y en esta charla de la que vamos a pasar solamente algunos fragmentos, porque fue mucho más larga, Fernando nos cuenta cómo fue adecuando su campo a las necesidades del pastoreo. En la medida que se podía, se hacía lo que es desmalezado de los potreros, digamos, ir detrás de la vaca, digamos, una vez que salía de comer los potreros, hacer los desmalezados, para desmalezado de limpieza básicamente. Y otro de lo que se está manejando es lo que es tratar de las especies que por ahí los renovables que salen en los montes, tratar de ir controlándolos en la medida en que se pueda. Hay años que se puede, hay años que no se puede, por lo menos el espacio físico como para que el animal pueda ingresar. Porque hay algunos potreros donde si uno se los va dejando, y que yo tengo casos de eso, donde directamente el animal prácticamente no puede ingresar al potrero por la invasión de esas especies. Ese apotreramiento también incluye bastante el monte. Obviamente con lo que es monte, acá la característica no es un monte alto, son más vale montes bajos donde predominan por ahí especies más arbustivas. La característica de este monte bajo es de una tierra, lo que acá se conoce comúnmente como tierra blanca, donde realmente no hay una oferta forrajera muy grande
Y el apotreramiento ayuda porque se lo deja descansar tiempo, se ingresa el animal, digamos, 1 o 2 días nada más en esos potreros, que no son muy grandes, ¿sí? Se trata de que esté la mayor tiempo posible en ese potrero pequeño y después salga directamente y no vuelva a ingresar en unos cuantos días, 40 o 60 días después. Depende de la época del año. Y yo principalmente desde que empezamos con el pastoreo rotativo notamos 2 cosas. Aparecían especies en el pastizal natural que antes no se las veía. Con el manejo se extendieron estas especies que son buenas forrajeras y se notaron también en los números de los terneros, digamos, la producción básicamente. Por darle un dato, se pasó de tener porcentajes de preñez de 65-70 a no bajar en los últimos 5 años del 80%. Porque, digamos, el apotreramiento también permitía en la rotación darle el aprovechamiento máximo al campo. ¿Cómo haces el rotativo? ¿Sos muy riguroso en sí, esto con el cambio de sí. potrero? Nunca el potrero se lo hace ingresar al animal si no tiene menos de 30 días de la última vez que fue ocupado. O sea, mínimamente 30 días. Mínimamente, de ahí para arriba. Ajá. Siempre eso, o sea, y viendo el estado en que está, obviamente. Si está con agua, no ingresa. ¿Cuántos son tus potreros así? De 1 hectárea a 2 hectáreas. ¿Y cuántos animales pones ahí? Hoy, por ejemplo, yo tengo 95 vacas en pastoreo. ¿Y las vas rotando en esos? En eso, máximo 3 días quedan, depende de la oferta forrajera. El manejo del rotativo trajo como consecuencia en el campo de Fernando la proliferación o la aparición de nuevas especies en el pastizal, como también un aumento interesante en la productividad. Le preguntábamos cómo es que habían llegado o por qué habían llegado a adoptar este sistema. Necesidad de mejorar lo que uno tiene, porque tengo una explotación muy pequeña y tratándole de sacar el máximo aprovechamiento a cada metro cuadrado del campo. Básicamente, necesidad de eso. Y también por una historia que viene de mi padre, que él tuvo la oportunidad de visitar a gente que se dedicó a esto en Sudamérica, maestro del pastoreo racional intensivo, Guasán, que está en Brasil, en el sur de Brasil, en la región de Río Grande do Sul, que es uno de los muy famosos y muy conocidos pastoreo racional intensivo, que Facenza Conquista se llama el establecimiento, que es de Nilo Romero. Él tuvo la oportunidad de conocer eso, se vino maravillado de eso, y hubo gente de acá también que fue a ver eso. Y bueno, trajo la idea, empezamos a conversar y así sería lindo hacerlo, pero obviamente cada campo es un mundo aparte. Fernando, además del rotativo, quiere ir de alguna manera mejorando algunos sectores de su campo muy poco aprovechados. Así llegó hasta el INTA, donde él sabía que se habían hecho algunas experiencias con este tipo de ambientes. El comentario que sigue, y además las imágenes, se lo mostramos en imágenes, es del ingeniero Germán Castro del INTA Reconquista, que está de alguna manera acompañando esta experiencia. De las 150 hectáreas prácticamente a mí me cruza un bajo donde me queda inundado eso, que es un pajonal, característico que mucha gente conoce, que es la paja de techar. Y aproximadamente yo tengo casi 25 hectáreas de ese tipo de pajonal. Y bueno, y el aprovechamiento que yo tengo ahí es mínimo, en el año es prácticamente nada, salvo si se hace alguna quema, pero básicamente nada. Y bueno, y ahí surgió la idea, yo me acerqué al INTA, digamos, porque sabía que tenían en la experimental algunas especies que eran adaptables a ese tipo de suelo y de características de suelo inundable.
Y así comenzamos, digamos, a traer primeros semilleros en el 2012, que lo empecé a hacer. Y desde ahí los fui extendiendo hasta el último año ahora, donde ya tengo, digamos, una hectárea, un poquito más de una hectárea, con ese tipo de especies adaptadas. Fernando asistió a una jornada que organizó la Experimental, donde el ingeniero Julio Vicio, quien ha trabajado en estas pasturas agámicas, que se dicen pasturas que se multiplican por guías, hizo hace unos cuantos años, él trajo material, unas guías en esa ocasión, y probó de implantarlas acá en un pajonal que él mencionaba, que tiene una superficie importante en su establecimiento. Esas matas persistieron, el pastoreo, persistieron condiciones ambientales restrictivas, y eso lo motivó en el año 2012 a consultar al ingeniero Vicio la posibilidad de realizar un lote en su establecimiento ya con esas pasturas. Con Julio decidimos que yo acompañara esa iniciativa. Y que bueno, que la idea es ir sustituyéndola en la medida que uno pueda, porque también uno tiene la dificultad de que no tener las herramientas suficientes como para hacer los laboreos, y eso también cuesta, pero todo lo que se pudo hacer se lo hizo a pulmón, digamos, a mano, tratando de que salga lo mejor posible la implantación. Y la idea es ir aumentándola año a año, digamos, a la cantidad de hectáreas que se puede hacer. Se comenzó haciendo un almácigo, que es un terreno reducido, donde uno hace las primeras plantas. De paso íbamos viendo cómo iba a desarrollarse el cultivo, en un lote donde la inundación, el anegamiento prolongado le había secado plantas de grama Rhodes. El productor decide preparar el terreno y probamos 4 especies que trajimos de Bajo Bénica: pasto nilo, pasto clavel, pasto siam y pasto pará. Estas 4 especies se implantaron a mano en octubre del 2012, y también se realizó control químico en esa ocasión de otro pequeño sector tras el cual se implantó. O sea, se implantó tras aplicar un herbicida, sin preparación del terreno, como una experiencia que el productor decidió hacer. El posterior anegamiento de ese sector, un sector anegable del terreno en ese que era pajonal, controló muy bien las malezas, permitió que la pastura se implantara y lograba cobertura rápidamente. Es así que en abril del año siguiente habían cubierto totalmente el terreno y habían desarrollado una buena altura, lo que nos daba... En estas parcelitas reducidas que habían hecho. Ajá. Sí, en este almácigo. El productor, entusiasmado con esa experiencia, decide ampliar a 1 hectárea ya, a implantar. ¿Alguna de estas especies, Germán, prevaleció sobre otras, de las 4 que mencionaste? No, fue muy parejo. La verdad que clavel se comportó mejor ante la maleza. En esta experiencia que hizo el productor de aplicarle herbicida a la vegetación natural y ahí plantar, clavel se comportó muy bien, compitió muy bien con la maleza que después creció, con la misma paja que rebrotó. Y bueno, es así que en el 2013, con el acompañamiento del programa Carnes Santafesinas, con el financiamiento del Ministerio de Producción del Gobierno de la provincia, se decidió preparar 1 hectárea y fracción de terreno, eliminar el pajonal y probar
estas 4 especies y el productor también decide incorporar pasto pangola, que un vecino de él poseía. También al finalizar el verano de 2013-2014, esas pasturas no solo habían cubierto el 100% del terreno compitiendo exitosamente con todas las malezas, sino que habían logrado productividades altísimas, incluso superiores a la de la que teníamos en la experimental, en el primer año implantadas. La experiencia está en este momento en pleno desarrollo. Por ahora abarca aproximadamente 1,5 hectáreas o algo más, pero la intención es ampliar esta superficie. El productor, un productor experimentador nato, decide combinar la plantación en distintas alturas del terreno, lo que provoca distintos niveles de anegamiento temporario en esas pasturas. A su vez, eso fue reforzado con un pequeño bordo de retención de agua que escurre del campo, el cual fue hecho también con maquinaria de la municipalidad, de la comuna de Ingeniero Chanurdié y el financiamiento de Carnes Santafesinas. Para ello, previamente hicimos como una planialtimetría del terreno, o sea, tomamos los niveles y vimos por dónde hacer el bordo. Eso fue una muy buena técnica porque logró emparejar el anegamiento, controlar así la maleza que se desarrollaba. Las pequeñas matas de paja se pudrieron por ese anegamiento. Te iba a preguntar eso, es decir, ustedes eliminaron el pajonal con anegamiento. Tras la arada, el anegamiento provocó que las pequeñas matas de paja que vuelven a salir se pudran, desaparecen. Y es al día de hoy que quedan muy pocas matas de paja, ya que eran las sobrevivientes, las matas grandes que quedaron de la preparación del terreno. Si bien no se tienen medidas precisas de la respuesta en el animal de esta experiencia, sí, nos decía Fernando, hay parámetros que son por demás alentadores. Y un poco medimos primero es cómo va cubriendo la guía esa que uno implanta, a mano, cómo va cubriendo el terreno, ¿no? Cómo se implanta la pastura, cubriendo el terreno y compitiendo con la maleza, ¿no? Lo que se llama cobertura. Posteriormente, ya cuando la pastura levanta su altura, se le realiza cortes, entonces nosotros vamos viendo la cantidad de material que va produciendo. Esa experiencia del 2013 el productor ya la utilizó, ya lo pastoreó. No medimos la respuesta en el animal. El productor evalúa que es muy positiva, responde muy bien al pisoteo en condiciones de anegamiento, rebrota muy bien. Ha hecho un colchón de raíces y guías que la hace muy resistente a la sequía, al pisoteo. Son parámetros que también evaluamos, que son muy importantes, que tienen que ver con el manejo. No hemos medido la respuesta en el animal porque, bueno, es dificultoso venir seguido a un campo productor, pero consideramos que es muy positiva la experiencia. En el año 2014 el productor vuelve a ampliar la superficie implantada con otra 1,5 hectáreas, también con financiamiento de Carnes Santafesinas. Y bueno, es lo que vinimos hoy a evaluar y bueno, está comenzando. O sea, tiene 2,5 hectáreas ahora. No, 2 hectáreas y fracción. 2 hectáreas y fracción. Sí. Más el almácigo, que es su tercer año. Es un trabajo muy artesanal. Es un trabajo muy artesanal que no es tampoco tanto esfuerzo. Es mucha observación, manejo del agua, también del pastoreo. Tiene que ser muy medido. Pero es una experiencia muy positiva para aprovechar un ambiente que es muy restrictivo. El pajonal es muy difícil de aprovechar en el pastoreo y le abre la posibilidad al productor de utilizar un sector del campo que es muy importante en su superficie y que él considera que, como dijo, de la necesidad de utilizar el terreno.
todo el terreno en su campo. Hace algunos días, y con esto cerramos, estuvo en Guillermina el técnico Hugo Galo del ProHuerta. Es desde el Centro de Multiplicación de Ángel Gallardo y se ocupa de la parte de cunicultura, cría de conejos. Y eso es lo que vino a hacer aquí, a nuestro norte, a enseñar un poco cómo es esta actividad. Esta actividad que complementa de alguna manera el programa ProHuerta, que ya no es solamente sembrar verduras y hortalizas, sino que abarca mucho más que eso, es decir, frutales, cría de gallinas, en este caso cría de conejos, que es un complemento muy interesante como para tenerlo en cuenta. Bueno, esta fue una jornada que no fue muy concurrida ese día, porque fue un día muy lluvioso, pero sí la gente que participó salió muy satisfecha. Compartimos esta nota con Hugo y luego cerramos. Desde el ProHuerta están tratando de estimular la crianza familiar de conejos. Es decir, aquellas familias interesadas en probar o intentar otra alternativa dentro de lo que sería el autoconsumo. El conejo es una pieza muy importante, muy clave, porque puede proveer de proteínas de alta calidad a la familia y a un costo relativamente digamos, alcanzable por la gente en un momento como el de hoy. Empezar por la huerta, que es usar un pedazo de tierra, semilla y agua para obtener lo básico, que es la verdura o la fruta, y luego, en un plano de más complejidad, la crianza de animales, como ser aves y en este caso conejos. Los animales requieren de otra atención diaria que el cuidado de los mismos en cuanto a higiene, mantenimiento, etcétera, en el manejo en sí requiere una responsabilidad mayor. Esto pasa con aves y más aún en conejos, porque hay una etapa reproductiva que es necesario atender y conocer la complejidad de la vida del animal. De sus requerimientos está la producción de carne sana para la alimentación sana de la gente, ¿no? Puede tener desde una aparición en el año a 7 apariciones en el año, y esto depende de la frecuencia con que nosotros nos manejemos y por supuesto de la alimentación que le demos, que sería como ponerle nafta al motor. Pero digamos que si nosotros hiciéramos un punto intermedio entre la forma industrial de producción, que sería lo mínimo básico, y la forma familiar, que sería lo máximo, tomemos 6 pariciones en el año. Si tomamos 6 pariciones en el año, a 6 conejitos por parición, serían 36 conejos. 36 conejos que podrían ser consumidos a 1,5 kilos de carne, si no me da mal la cuenta, son 50 y pico kilos. Bueno, nosotros somos una organización, el CARAU. Somos pequeños productores que nos juntamos para producir, y en este caso vinimos a la capacitación de conejos porque nos interesaría producir conejos para consumo. Un fin económico. Sí, para consumo. ¿Habitualmente qué hacen ustedes? Y nosotros, ¿A qué se dedican? Bueno, a crianza de chivo. Ajá, somos productores de chivo, oveja, criamos gallinas, patos, todo que sea de granja. ¿Y de autoconsumo básicamente? Sí, no, y se venden los huevos, se vende cuando se puede, se vende. Bueno, y por lo que escucharon hasta ahora, en el día de hoy aquí, ¿ven como factible? Muy interesante y muy productivo, que trataríamos de juntarnos un poquito y ver la posibilidad de comenzar, sí. Bueno, para todas aquellas personas que son beneficiarias del programa de ProHuerta,
que están en contacto permanente con nuestros promotores. Si esta actividad les interesa, por favor, hacer la consulta correspondiente. Bueno, nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere, con una propuesta parecida a esta. Gracias por acompañarnos.